preguntarte sobre uno de los ejercicios bueno, es el último, Ajá, que dice sea f continua en R sí, y f de p mayor o igual que 0 para todo p en R, y hay ajá, un punto P0 para el que f de P0 es mayor, estrictamente mayor que 0 en algún punto P0 de R. ajá. Y nos piden probar que la integral doble es mayor que 0. Estrictamente, ¿no? Así es, pero pues no supe qué hacer porque, porque bueno, dije como, ok, si f es continua en R, bueno, eso no siempre asegura que va a ser integrable, ¿o sí? Bueno, todavía no. Creo que al final de la... Ah, sí, sí es parte de la teoría de esa serie de ejercicios, ¿no? Ah, sí. Bueno, El último teorema justamente dice eso, que las funciones continuas son integrables. vale, ok. Entonces, Pero esa parte ya está resuelta, o sea, sí, f es integrable. sí. Pero bueno, lo que me causó como conflicto era que, o sea, ¿cómo podía demostrar que la integral siempre era estrictamente mayor que 0 si para todos los puntos era mayor o igual que 0? Ajá. Y para uno en particular Ujú. era mayor que 0, ¿no? Sí, Pues esto es las hipótesis, y nosotros lo vamos dibujando. Dicen esto, tenemos una función, no dibujo las coordenadas, una función f a los reales, que es continua en este rectángulo y por tanto es integrable por el teorema último que se establece en esa sección. Entonces, integrable, eso ya no hay. O sea, podemos aplicar ese teorema y asegurar que la función va a ser integrable. Pero la hipótesis es que cualquiera que sea P en R, pues f de P pasan dos cosas, o es mayor que 0 o, o es igual a 0. Pero hay un punto particular, P sub 0. Esto es, para cualquiera P, la imagen es o 0 o mayor que 0. Pero bueno, pongamos el caso en que todos son ¿qué? En que todos son 0, esa es una posibilidad, ¿no? Porque es una disyunción, o pasa una cosa o pasa la otra, bien puede pasar que sea 0 en todos, pero hay un punto donde sí es mayor que 0. Y entonces dice que la integral va a ser estrictamente mayor que 0. Y uno dice, bueno, ¿qué tal si es 0 en todo? ¿Será suficiente con que el valor de la función sea mayor que 0 en un punto para que la integral, que va a ser el volumen? O sea, esto es, si uno echa a andar así la idea geométrica, tenemos aquí el rectángulo, y sabemos que, y bien puede pasar que la función sea 0 en todo, o sea, que sea x y 0, de tal manera que la gráfica de la función va a ser el mismo rectángulo. Pues digamos, una posibilidad, y que en P0, pues ese sí, f de P0 sea mayor que 0. Pues uno no puede pensar que el volumen de lo que se obtiene sea positivo, pues si todo está plano, excepto este punto, ¿no? Se ve que eso no ha de suceder
con la hipótesis de que la función es que continua. O sea que la hipótesis de la continuidad no solo garantiza que la función es integrable, sino que además algo más puede decirse por el hecho de que la función sea continua. Entonces, uno pudiera pensar así. Bueno, primero, por ser f continua, en R, y R continua en R, F, por ser F continua en R, F es integrable. Es integrable en R, ¿no? Y esto es por el teorema, por ahí será el número del teorema, el último teorema que no recuerdo qué número tiene. Te lo dejo así, pero está... Es el teorema 4, profe. ¿Cuál? El 4. Ajá, el teorema 4. No, es el 3, profe. Ah, bueno. Tres y cuatro. Bueno. Bueno, el teorema que garantiza que una función que sea continua sobre un rectángulo es integrable ahí. ¿Verdad? Bueno, esto. Y también, o sea, esta es una consecuencia. Y la otra es que también, por ser f en p sub 0 mayor que 0, ¿qué se puede decir de la función? Que va a haber un área alrededor de P0 que todos sus F sean mayores estrictos que 0. Esa es precisamente la propiedad. Dice, por ser f de 0 mayor que 0, existe una delta mayor que 0, tal que donde se cumple lo siguiente, tal que f de p es mayor que 0 para todo p que esté en la bola de radio delta y centro en p sub 0. Esta es una propiedad de las funciones continuas, las funciones reales y de varias variables. Que si es continua, es más, por ser continua en P sub 0, ni siquiera se requiere que sea continua en todo. Que sea continua en todo R, en todo el rectángulo R, lo usamos para garantizar que es integrable. Pero ahora vamos a usar que f en P sub 0 es mayor que 0 y que también ahí es continua. Entonces, como es continua también en P sub 0, pasa esto. Pero esto es muy interesante porque quiere decir que ese dibujo que yo aquí hacía es imposible si la función es continua. O sea que no puede ocurrir lo que yo decía, que la gráfica sea todo el plano y un punto aquí. No, necesariamente tiene que haber todo un conjunto de puntos donde la función sea positiva. No, si es continua en P sub 0, entonces hay toda una vecindad, y ahí es mayor que 0, hay toda una vecindad donde la función tiene valores positivos. Eso dice que el dibujo que hacíamos no es posible si se tienen las hipótesis. Bueno, pero entonces, ¿qué va a pasar? Pues nos fijamos en
ahora ya sabemos que en el rectángulo, en P sub 0, que tenía imagen mayor que 0, no solo f de P sub 0 mayor que 0, sino que hay toda una vecindad donde los f de P son positivos también. Y entonces, ¿ahora qué hacemos? Ahora tomamos una partición de R del rectángulo de tal manera que uno de los rectángulos quede incluido ¿en dónde? En la bola de radio delta. ¿Sí? O sea, tomamos una partición. Eso se puede hacer porque tomamos la bola de radio delta y dentro de la bola es posible inscribir un cuadrado. O sea, eso pasa siempre. O sea, yo digo, esta partición de la que estoy hablando siempre se puede construir. ¿Por qué hacemos esto? Profe, los extremos del rectángulo que está inscrito en la circunferencia, bueno, esa es la pregunta, ¿no? ¿Los extremos tienen que estar sobre la bola o no necesariamente? Basta con inscribirlo adentro, ¿no? O sea, lo que vamos a usar de ese rectángulo, que en ese rectángulo todos los f de P son mayores que 0. Entonces decía, tenemos una bola de radio delta y nos fijamos en un rectángulo con lados paralelos a los ejes que quede incluido, digamos, que la diagonal sea un medio de la del diámetro de la bola. O sea, un rectángulo donde la diagonal sea un medio del diámetro de la bola y ese rectángulo va a quedar completamente contenido en la bola. Ahora, lo trasladamos hacia aquí, le llamamos un x menos 1, xy, aquí a le llamamos yj, a yj, a yj menos 1, a yj, y total que ahora completamos puntos sobre el eje X, sobre el eje Y, pero ya hemos construido una partición donde uno de los subrectángulos queda completamente contenida. ¿En dónde? Queda contenida en la bola donde las imágenes son ¿qué? Mayores que 0. Sí, está bien. O sea, decimos, digamos, sería el trabajo ya de hacer muy preciso cuál sería la bola, ¿no? Pero hasta donde vamos es que hay una bola de radio delta y centro de P sub 0 tal que los f de P. Ahí, para los P en esa bola son mayores que 0. Y digamos que ahora sea delta una partición de R tal que un subrectángulo
subrectángulo de la partición digamos R y J cumpla que R y J quede contenido en la bola de radio delta y centro en P sub 0. ¿Cómo se consigue eso? Como lo habíamos comentado. Profesor, Sí, dígame. ¿es muy necesaria la bola o no pudimos, bueno, es posible partir desde que tenemos un rectángulo que cumple eso? Bueno, estamos usando una propiedad. O sea, estamos usando una propiedad de las funciones continuas. Y la propiedad dice que si f es continua en P sub 0 y f de P sub 0 es mayor que 0, existe una bola. Ah, vale. Ya, Eso es lo sí. que dice la propiedad, ¿sí? Que estamos usando. Según, bueno, en algún momento se ve que si hay una bola, hay un rectángulo incluido en él, y que si hay un rectángulo, hay una bola dentro del rectángulo, pero eso es ya irse metiendo a otros asuntos, ¿sí? Hasta lo que estamos usando ahorita, que lo que tenemos es que si una función es continua en P sub 0 y f de P sub 0 mayor que 0, hay toda una bola tal que los f de P, los P en esa bola son también mayores que 0. Y apoyándonos en eso, lo que tenemos es una bola. Pero si tenemos una bola, podemos formar una partición del rectángulo de tal manera que uno de los rectángulos quede completamente contenido en la bola. Pero entonces ahora vamos a ver cómo usamos esto para garantizar que la integral es mayor o igual que 0. Algo que ahora vamos a usar es que la integral es siempre mayor o igual que cualquier suma inferior sobre el rectángulo. Porque la integral que es el supremo, ¿no? De las sumas inferiores. Entonces, la integral siempre es mayor o igual que cualquier suma inferior. Entonces, si nosotros exhibimos una suma inferior que sea mayor que 0, pues ya lo resolvimos. O sea, si ahora con estos elementos que tenemos exhibimos una suma inferior que sea mayor que 0, pues ya se acabó, porque entonces esto va a ser estrictamente mayor que 0. ¿Estamos? Sí. Hasta ahí vamos. Entonces hay un rectángulo. Dice, para esta partición, pues la suma inferior sobre delta, pues será la suma sobre I y J, vamos a denotarlo así, ¿de quién? De los M y J, de los I y J, no vamos a ver cómo le llamamos.
Vamos a llamarle a la partición particular que habíamos, al elemento particular, vamos a llamarle RKL, al anterior, al que habíamos ya, que quedaba dentro de qué? Dentro de la bola. Para usar los IJ, porque vamos a decir con IJ distinto de quién? De K y L por los A y J. Más quién? Más M KL por A KL. No sé si se entiende lo que estamos ahí. Vaya, si queda claro lo que estamos ahí escribiendo. Profe, una duda. Ahí el RKL, bueno, el rectángulo RKL, el rectángulo, sí, ese rectángulo RKL es el rectángulo que quedaba dentro de la bola, ¿verdad? Exacto, eso es lo que les estoy comentando, que en vez de llamarle MIJ, llamarle RIJ, como la habíamos llamado, pónganle KL. Ok. ¿Sí? Sí. Y la ¿Y suma entonces qué va a ser la suma inferior? Pues va a ser la suma sobre todos los rectángulos de este producto, de los ínfimos por las áreas de los rectángulos, más el correspondiente producto para el rectángulo que ya habíamos elegido. ¿Sí está bien? Sí. Pero ahora, esta suma va a ser mayor o igual que 0, porque A y J es siempre positivo, son las áreas de los rectángulos, y esto es el ínfimo de las funciones, de los valores de la función. Pero si los valores de la función son o 0 o mayor que 0, entonces el ínfimo, ¿cómo ha de ser? Mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. Así es que aquí estamos sumando números mayores o iguales que 0. No hay garantía de que sea ¿qué? Mayor estrictamente que 0 para los rectángulos que no sean ese que separamos. Para este que separamos, queremos garantizar que las S sumando debe ser como mayor que 0. Porque ¿qué es el MKL? Esto es RKL. El que estaba dentro de ¿qué? De la bola. ¿Y qué se sabe de las imágenes de esos puntos? De los puntos que están en ese rectángulo. Son estrictamente mayores que 0. Esos FDP son estrictamente mayores que 0. ¿Y qué se puede decir del ínfimo de estos elementos? De los FDP. ¿Que va a ser 0? Bueno, que puede ser 0 o un número mayor estricto a 0. Exactamente. Porque uno pudiera pensar, si todos los elementos de un conjunto son mayores que 0, entonces el ínfimo debe ser mayor que 0 también. No, eso no es así. Porque uno se fija en el intervalo 0, 1 de números reales, este intervalo abierto, todos los elementos son mayores que 0, pero el ínfimo es 0. Entonces, por el solo hecho de que los FDP ahí sean mayores que 0, no se sigue en automático que el MKL, o sea, el ínfimo, sea también mayor que 0. Todavía falta un poquito. O sea, porque uno pudiera, bueno, esto puede ser mayor o igual que 0, ahí no sacamos nada. Pero quisiéramos que esto fuera estrictamente mayor que 0, quisiéramos, ¿no? Que el otro sumando fuera estrictamente mayor que 0 para, pues ya garantizar que la suma va a ser mayor que 0.
Y decimos, bueno, estos números, este producto son números reales todos mayores que cero. No es cierto. No es verdad. Los AKL sí, lo que quisiéramos es garantizar que el ínfimo también va a ser mayor que cero. ¿Cómo lo hacemos? Metiendo una partición que asegure que todos los valores sean de un número estrictamente mayor que cero en Eso particular. Es lo que hicimos ahorita. No, o sea, pero otro, como, no sé, cero más epsilon o cualquier cosa. Yo digo que aquí, puesto que RKL es cerrado y acotado, y F es continua, en RKL, porque es un subrectángulo del rectángulo completo, y en el rectángulo completo la función es continua. F alcanza su mínimo en RKL. Las funciones que sean continuas sobre conjuntos cerrados y acotados alcanzan su mínimo y alcanzan su máximo. Ese es un resultado del cálculo de variables. Bueno, en general, del cálculo diferencial en general. ¿Estamos o no? Sí. O sea, esa es otra consecuencia de qué? De que la función sea continua en este rectángulo. Pero entonces, por tanto, pero cuando hay ínfimo, cuando hay mínimo, el mínimo y el ínfimo son lo mismo. Por tanto, MKL es F de algún Q para algún Q, pero F de Q, ¿cómo es? Estrictamente mayor que cero. Mayor que cero. Para algún Q en RKL. Pero F de Q es que cero. Bueno, eso ya resolvió el problema, porque entonces que es el ínfimo, no tiene la posibilidad de ser cero. Porque como la función es continua y el conjunto donde estamos evaluando la función es cerrado y acotado, NKL es imagen de algún punto. Pero como en ese rectángulo todas las imágenes son positivas, pues entonces el MKL también es positivo. Pero pues eso ya, ahora sí, eso termina por tanto, MKL por el área de es mayor que cero, y por tanto que la suma inferior sobre esta partición en particular, no sobre cualquiera, no sobre la que estamos aquí trabajando, es positivo. Y si ya encontramos una suma inferior que es mayor que cero, pues la integral va a ser mayor o igual que esta suma inferior, pero por transitividad se vuelve ¿cómo? Se vuelve positiva. Díganme. Todo bien, ya quedó, creo que
Sí, ya está claro. Gracias. Es algo que tienen que ir ganando es no seccionar los cursos de cálculo que vienen siguiendo. O sea, en este ya se van a usar cosas del anterior, en el anterior se van a usar cosas del anterior, entonces hay que irlos teniendo presente y que irlo construyendo casi como un todo, ¿no? Pero bueno, porque aquí usamos dos propiedades importantes. Usamos que si una función es continua en un punto y ahí es mayor que cero, entonces hay una vecindad de puntos donde la función es mayor que cero. Usamos que si una función es continua en un conjunto cerrado y acotado, en un rectángulo, bueno, ese es material el de que si es continua en un rectángulo, entonces es integrable. Y el otro que usamos muy fuertemente es que si una función es continua en un conjunto cerrado y acotado, alcanza su mínimo y alcanza su máximo. Bueno, pues por ahí va el asunto. Más o menos lo hemos escrito con cierto orden, pero no significa que ustedes tienen que ir rehaciendo todo este argumento, escribirlo con todo cuidado. Díganme, ¿qué más problemas tenemos? ¿O ya no hay problemas? Bueno, sí. Bueno, fíjese que ayer intenté como darle continuidad a una de las sugerencias que nos dio para el problema que dice que si tenemos un subconjunto, bueno, un rectángulo estrella contenido en un rectángulo. Entonces, ay, espérame, es que no tengo a la mano el problema, tengo mi solución. Pero, Ajá, sí, sí. Bueno, sí, y ya nada más como que nos faltaba al final encontrar como un espacio donde se cumplieran las cosas del rectángulo grandote y lo de la partición. Ha de ser el problema. Es el 1, el primero. El primero. Que si f es integrable en R y R estrella está en R, entonces f es integrable en R estrella. Sí, justo ese. Ajá. Y bueno, lo que se me ocurrió fue como considerar, bueno, dije, ok, debemos garantizar que vamos a elegir subrectángulos en R estrella y que la partición que ya como que ya habíamos considerado también considera los extremos del rectángulo. Pero como tenemos subrectángulos en R estrella, dije, bueno, pues voy a tomar como una partición, le puse delta estrella, que era la intersección de la nueva partición sí, con el rectángulo estrella. sí. Pero de ahí ya no supe qué hacer. Bueno, dije, voy a analizar las sumas, bueno, la diferencia entre la suma superior y la suma inferior sobre el rectángulo, perdón, sobre delta estrella, pero no supe qué hacer, bueno, no supe cómo trabajar ese como esa partición. O sea, la parte de los rectángulos que están contenidos en R estrella. Sí. Ajá. O sea, decíamos que la hipótesis dice que f es integrable en R, ¿verdad? R que le vamos a llamar A, B, cruz C, D.
Espera un segundito. ¿Vas a trabajar ahorita? No, pero digo, quisieras avanzar hoy, no. O sea, las personas. Sí, nada. O sea, a ver. Sí, puede ir a un cachito que hacer aquí, pero sí, sí, no. Bueno, F integrable en R, esa es la hipótesis. Pero entonces, esto implica, por la caracterización de las funciones integrables, que dado epsilon mayor que 0, existe una partición delta, vamos a llamarle así, P cruz Q, de R, del rectángulo R, tal que la suma superior sobre delta menos la suma inferior sobre delta es menor que epsilon. Esa es la hipótesis, ¿no? Porque es integrable sí y solo sí, en particular, pues esta implicación vale. Entonces después, si sea R, esta es la hipótesis. Ahora, sea R estrella igual a, decíamos, a 1 B1 cruz C1 D1. Ese es el, dice, si R estrella está contenido en R, entonces debe suceder que A1 es mayor o igual que A, menor que B1 y menor o igual que B. Y C1 mayor o igual que C, menor que D1 y menor o igual que D. O sea, esto pasa con los extremos del R estrella si está contenido en dónde. En R. ¿Estamos? Esto es una meta que hay que hacer, pero por ahorita nos apoyamos en la idea geométrica del asunto, ¿no? Se tiene esto. Entonces, después de esto, lo que tú decías, dice ahora sea en P, que es la partición del intervalo A, B, pueden estar estos elementos o pueden no estar, el A1 y el B1. En Q, que es la partición de CD, eso a lo mejor hay que aclararos, es la partición del aquí hay que aclarar. P, partición de A, B, Q, partición de C, D. Bueno, en P pueden estar el A1, B1, pueden no estar. En Q puede estar ¿quién? C1, D1 o puede no estar. Pero vamos a asegurarnos que sí. Entonces decíamos, sea P' igual a P agregándole ¿quién? A1 y B1. A1 y B1, efectivamente, a B1.
y Q prima, que sea Q agregándole C1 y D1. Entonces, delta prima igual a delta prima definido como P prima cruz Q prima es un refinamiento de delta. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque P' es un refinamiento de P y porque, bueno, sí, P' es un refinamiento de P y Q' es un refinamiento de Q. Entonces, delta prima es un refinamiento de delta. Pero entonces, ¿qué ha de pasar con las sumas superiores y las sumas inferiores? Esto implica que, ¿qué podemos decir? A ver, díganme por ahí. Que la suma superior de delta prima menos la suma inferior de delta prima. La suma superior sobre delta prima menos la suma inferior sobre delta prima, efectivamente, Es menor o igual. Es menor o igual Que la suma superior de delta. Sobre delta, ¿sí? Menos la suma inferior sobre delta. Ajá. Menor estricto que epsilon. Y que esto es menor que epsilon. Entonces ya, bueno, pues encontramos, ¿cuál es la ganancia con el delta prima? Que ahora ya incorporamos en las particiones los bordes de ¿quién? De R estrella. Y yo decía que ahora vamos a dividir. Vamos a, digamos, sea delta estrella igual a delta prima, o sea, fijándonos en todos los elementos que conforman delta prima, intersección R estrella. Esto es, vamos a fijarnos los elementos de la partición delta prima, solamente los que están, los que tienen que ver con ¿quién? Con R estrella. Pero entonces, la suma S delta prima superior menos S delta prima inferior, pues va a ser igual a ¿qué? A la suma de ¿quién? Bueno, por definición esto va a ser la suma pues sobre delta prima. ¿De qué números? Del supremo por el área. Ajá. Ajá. Digamos que podemos separarlo como dos sumandos, ¿no? Pero como podemos asociar, sería algo así como MIJ menos MIJ por AIJ, que se puede también escribir como
la diferencia de M y J mayúscula por ahí J menos la suma de los M y J por ahí J. Pero bueno, lo escribimos de esta forma. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bueno, eso delta prima. Pero esto es la suma ¿sobre qué? Sobre todos los rectángulos de la partición delta prima. Pero podemos, esto también podemos escribirlo así. ¿Cómo separarlo? Separar esta suma de aquellos elementos que no estén en ¿dónde? En delta estrella. Pudiéramos escribirlo así. Esto es la suma de los M y J Bueno, vamos a escribirlo arriba. Creo que ya lo habíamos. Esto ya está claro, ¿no? Profe, entonces haríamos algo parecido a lo que hicimos en el ejercicio anterior de como de considerar en la sumatoria exclusivamente los rectangulitos que se refieren al rectángulo estrella y quitamos los de la partición restantes. Exactamente. Bueno, primero vamos a ver que esta diferencia, que la S superior sobre delta prima menos la S inferior sobre delta prima, lo podemos escribir como la suma sobre delta estrella de los M y J menos M y J por los A y J más la suma, digamos que sobre delta prima menos delta estrella, lo vamos a, es una notación solamente, ¿no? De los M y J menos M y J por los A y J. ¿Qué quiere decir? Que la primera suma, estos abarcan los elementos de la partición que están en ¿dónde? Que están en R estrella. Y estos abarcan los restantes. Pero ahora, ¿qué podemos decir? Si es, ¿qué podemos decir ahora? Profe, entonces A estrella es, ¿qué es A estrella? No, A estrella es un error mío. Es un error mío el A estrella. No. Sí, delta estrella es la partición, o sea, aquí tomamos los elementos de la partición de estrella y aquí tomamos los de la partición delta prima, quitándole los de estrella y sobre eso hacemos la suma. Sí, ya se corrigió el. Sí, ya. Sí. Gracias. ¿Y de ahí qué podemos decir? Ahí ya podríamos concluir que la diferencia entre sumas, bueno, a ver, lo digo así, suma superior con respecto a delta estrella menos suma inferior con respecto a delta estrella es menor o igual que esa diferencia de sumas que tenemos ahí. A ver, vamos a ver. ¿Para qué nos sirvió separar estos? Separarlos sumando sobre delta estrella. Porque podemos, ahora sí podemos concluir que la suma superior sobre la partición delta estrella menos la suma inferior sobre la partición delta estrella es menor que eso que está ahí. O sea, tú dices, de aquí podemos decir, pues mayor o igual, ¿o no?
¿Mayor o igual que quién? Que el primero de esos dos sumandos. De la suma sobre delta estrella de los M y J menos M y J por los A y J. Pero esto es, ¿qué cosa? La suma superior sobre la partición delta prima. Sobre delta, no, delta estrella. Delta estrella, perdón. Menos la suma inferior sobre la partición delta estrella. Y las delta estrellas son particiones ¿de quién? De R estrella. ¿Por qué la desigualdad? Porque como es una suma de números positivos, una fracción de la suma va a ser mayor que el menor igual que diga que el total de la suma. Sí, ese es el punto. Sí, aquí estamos tomando menos sumandos que en la suma de arriba. Y uno pudiera pensar, bueno, pues son menos sumandos, la suma va a ser menor que si tomamos todos los sumandos. Eso no siempre es cierto, excepto cuando los números son positivos. Si los números son positivos o cero, sí es verdad que al tomar menos sumandos, la suma es menor o igual que si tomamos más sumandos. Pero son positivos porque siempre el supremo es mayor o igual que el ínfimo y las áreas son números positivos. Así es que ya encontramos la partición de R, porque todo esto era como menor que epsilon. Entonces ya encontramos la partición de R estrella que hace a la suma superior menos la suma inferior menor que epsilon y por tanto, pues la F es integrable sobre R estrella. ¿Estamos? ¿Qué dice? ¿Quedan dudas todavía? Sí, profe, a mí me quedó la duda de, otra vez, perdón que le haga repetirlo, es que me quedó la duda de cómo es que la suma superior sobre la partición delta prima, bueno, del renglón de arriba, ¿cómo es que llegamos a esa suma? ¿A cuál? ¿Esto de aquí? Sí. Sí, como que en esa parte me perdí. O sea, estamos tomando. Ya nada más estábamos trabajando con la partición delta prima. Y la delta prima ya tenía ya tenía estos elementos. La primera delta, la que garantiza que existe y es menor que epsilon, esa no. Y tenía más, ¿no? Esto era la R estrella. Y tenía más. Incluso podría tener aquí también. Pero ya tenía los extremos de la R estrella. Entonces, al tomar la suma sobre toda la partición, la diferencia de la superior menos la inferior, elegimos la suma que corresponde a los subrectángulos de R estrella más los sumandos que corresponden al resto de los rectángulos de la partición R, de la partición de R. Y eso fue lo que llamamos esto le llamamos, o sea, al tomar todos, los dividimos entre los que corresponden los elementos de la partición que están contenidos en R estrella, más los restantes. Y eso fue lo que escribimos de esta forma. O a ver, dime, a lo mejor no. Sí, ya la entendí. Gracias, profe. Bueno, pues
Y decía, una vez que eso hicimos, pues entonces, porque son positivos, al tomar menos sumandos, pues se vuelve más chica la suma. A ver, ¿qué más? O díganme qué otro problema hay en esto. De ella, bueno, de ahí ya nada más sería como, bueno, pues como eso es menor que epsilon, ya tenemos que f es integrable en el rectangulito estrella. Sí, ajá, exactamente. Sí. Vale. Ya encontramos una partición que hace que la suma superior menos la suma inferior sobre el rectángulo de R estrella sea menor que epsilon. Y por tanto, pues ya es integrable por el mismo teorema que venimos usando. Sí, ese es el asunto. Pues a ver, díganme, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Profe, yo tengo una duda como de notación, pero en la teoría. Ajá. Eh, Hay una parte cuando empezamos a hablar de significados geométricos de la integral. Ajá. Y pues tenía un par de dudas ahí. Por ejemplo, cuando hablamos de que la integral doble sobre R de A, porque así es como se escribe, ¿no? De integral doble a un subíndice R, un de A, y decimos que es el área de R. Le quería preguntar así muy técnicamente si en ese simbolito no se pone ninguna F, porque estamos como que trabajando en esa integral doble con la función idénticamente 1. A lo mejor yo me equivoqué. ¿En qué página está? Está en la página 13 3. de la segunda entrega. De la segunda. Donde decimos, pues sí, no, sí, falta una F ahí. Ok. Sí, por ahí corríjanlo también todos. Dice, en R, F es integrable ahí cuando tenga sentido geométrico. Y la integral de F de P de A representa el volumen bajo la gráfica de R. Y abajo es solamente recalcar esto que acabábamos de decir. Y falta un igual incluso. Debiera decir la integral doble sobre R de F de P de A es igual. No es cierto. No me hagan caso. No corrijan nada. No. Está bien. Dice que cuando lo que estamos integrando es la función 1, constante 1, entonces esta integral, la integral con F representa el volumen bajo la gráfica. Pero cuando integramos la función constante 1, lo que esta integral representa el área de la región. ¿Sí está bien? Sí, profe, de acuerdo. O sea, no, porque sí, no hay error. No. En general, si uno tiene la integral sobre este rectángulo, pues es el volumen bajo la gráfica. Pero cuando nosotros pero si F es cualquier función de la gráfica de F, es arbitraria. En particular, si la función que estamos integrando es la constante 1, de tal manera que no se escribe usualmente la constante 1, entonces esta integral doble representa el área de la región de integración. Esto tiene, digamos que a lo mejor hay que pensarlo un poquito más.
Porque si la constante es 1, significa que a cada punto la altura es 1. O sea, entonces la gráfica de la función será esta será la gráfica de la función. Y la altura es 1. Pero entonces esta integral sería el volumen de este cubo. Pero pues sí, si la altura es 1, esta integral sería el volumen, que es el mismo número que mide ¿qué? El área bajo la gráfica. Pero bueno, sí, bueno, esa es la interpretación geométrica. Pero esto está bien. Dice, cuando estamos integrando la función constante 1, este símbolo representa el área de la región R, o sea, de la región de integración. No hay error. Yo rápidamente creo que me equivoqué, porque creo ya estoy cansado, pero no, en este caso no. No hay tal error. ¿Estamos? Sí, profe, muchas gracias. No. Por cierto, súper relacionado con esta parte, le quería preguntar si nos podría dar un ejemplo de, porque ahorita estábamos hablando de que cuando la función es mayor o igual que 0 y es integrable sobre un rectángulo, la integral doble pues es el volumen bajo la gráfica, ¿no? Pero nos comenta también que eso es cuando tiene sentido geométrico. ¿Nos daría algún ejemplo de cuando esto no tiene sentido geométrico? Pues sería por ejemplo, sería construir una función. Digamos, un estudio más detallado de estas cosas. Dice que una función es integrable si, por ejemplo, por ahí se prueba, no sé si es un ejercicio probar que si una función es continua en el rectángulo, excepto en un punto, sigue siendo integrable. Si es continua y tiene 1.000.000 de puntos de discontinuidad, sigue siendo integrable. Si es continua, entonces, ¿qué tan grande debe ser el conjunto donde tiene discontinuidades para que deje de ser integrable? O sea, en general, si es continua en un rectángulo y el número de discontinuidades es finita, pero cuando digo finito quiero decir 1.000.000.000 o cosas por el estilo, ¿no? La función sigue siendo integrable. Son trabajos más delicados, ¿no? Pero entonces, ¿cómo tiene que ser para que deje de ser integrable? Dice, lo que tiene que hacer es que el conjunto donde la función deja de ser continua es lo que se llama un conjunto de contenido cero. Y entonces hay conjuntos que son enormes donde la función es continua y la función no es, y la función sigue siendo integrable, pero ya no tiene sentido que haya un volumen si hay por aquí, hay hoyos por todos lados, ¿no? O sea, los ejemplos no son rápidos, no, pero es posible que se hallen así. O sea, que tenga un número infinito de discontinuidades, o un número muy grande de discontinuidades, incluso puede ser infinito a veces. Entonces, lo que se tiene es una sábana con un montonal de hoyitos por todos lados, y entonces ya no tiene sentido el volumen, pero la función sigue siendo integrable. No, el ejemplo no, los ejemplos son sofisticados, no son tan rápidos, ¿no? Digamos, lo que más se parece, pero esa no es integrable, lo que más se parece a un ejemplo de ese tipo sería esta función que vale 0 para los racionales y 1 para los x racionales, ¿no? O sea,
sea, que para los racionales está así, para los otros es 0, es algo parecido a eso, pero hay funciones que si las discontinuidades no son, conjunto de discontinuidades no es tan grande, sigue siendo integrable, pero la gráfica es una cosa parecida a ese ejemplo de la que no es integrable, parecida. Y entonces pues no tiene sentido hablar del volumen bajo la gráfica, sentido geométrico. Pero no, los ejemplos son sofisticados, no son tan rápidos, ¿no? Pero esa es la idea. Porque lo que decíamos, no sé si se comentó, porque lo que estamos construyendo es un concepto analítico. O sea, un concepto que se sustenta en las propiedades de las funciones y en las propiedades de los reales. Digamos que la motivación para ese concepto es ver cómo calcular el volumen bajo la gráfica cuando el techo no son regiones planas, ¿no? Sino que son superficies curvadas. Esa es la motivación. Pero lo que se construye es un concepto analítico. O sea, las sumas superiores, las inferiores, los ínfimos, los supremos, son conceptos enteramente analíticos y lo que se termina construyendo es un concepto analítico. Y a veces se ajusta a los problemas físicos que se tienen. Cuando haya un volumen, pues se puede calcular esto, pero puede haber integrales sin que tenga necesariamente la interpretación de un volumen. Esa es la idea del concepto que se está definiendo. Incluso más adelante hay problemas de volumen entre gráficas, etcétera, ¿no? Pero cuando tenga sentido que hay un volumen. Pero lo que te digo es que construir los ejemplos donde no representa propiamente un volumen, vaya, son funciones sofisticadas, ¿no? Esa es la situación. ¿Algo más? Bueno, es como sugerencia, el Marsden-Tromba en los ejercicios de los referente a este tema, trae un ejercicio ahí de una función que sí es integrable, pero tiene una infinidad de hoyitos, ¿no? El Marsden-Tromba trae por ahí un ejercicio. Ok, sí. Bueno, Uriel iba a preguntar algo. Ajá. Es que yo no termino de entender el ejercicio 4 de la página 18. O sea, no entiendo lo que me pide, porque en las hipótesis me habla del valor absoluto de f, pero en el resultado ya me habla de f sin valor absoluto. Entonces, tendríamos que probar que si el valor absoluto de f es integrable, entonces también la función es integrable. Eso dijo que había pasado de una propiedad que olvidó poner, ¿no? Que era que si f es integrable, entonces su valor absoluto es integrable, y de ahí se daba después esa desigualdad. Sí. Entonces, pero que no la puso, pero sí teníamos que asumir que f era integrable y entonces valor absoluto de f era integrable. Que eso no lo íbamos a demostrar y lo dábamos por hecho para poder demostrar la desigualdad. Y exactamente eso era lo que decíamos. Digamos, entonces la hipótesis es que f es integrable, no su valor absoluto. Y que No, su valor... Que ambas son integrables. Ajá. F es integrable y que por tanto su valor absoluto es integrable. Eso es lo que vamos a suponer. Sí. Y de ahí ya demostrar la desigualdad, ¿no? Y de ahí hay que probar esta desigualdad. ¿Cómo ven? Ok. Muchas gracias, profe. Suponiendo eso, hay que probar la desigualdad que aquí se propone. Ajá. Bueno, yo tenía otra duda de notación, profe. Ajá.
Para las integrales dobles superiores e inferiores, cuando las escribimos con el integral doble subíndice R, f de P de A, la P es cualquier punto en el rectángulo, ¿cierto? Sí, Ah, ok, esa era toda la duda. sí. O son notaciones. O sea, qué sé yo. Dice, cuando la integral superior y la integral inferior coinciden, se dice integrable y este símbolo va a significar que coinciden. Ok, Sí, son símbolos para eso, ¿no? Pero sí, oye, integral sobre el rectángulo es que el dominio va a ser el rectángulo. O sea, las P's van a estar en el rectángulo. ok, de acuerdo, profe, Sí. muchas gracias. Bueno, por ahí alguien, perdón, por el correo me mandaba un ejercicio que había abordado. No, me es imposible revisarlos ahí, pero lo podemos revisar ahorita. Y yo creo que, bueno, sí le di una ojeada, no creo cómo se llama, estás por ahí. Acerca de que si se tiene un refinamiento de una partición, entonces la norma disminuye. Esa era la pregunta que me hacían y les digo, no, lo vamos a revisar aquí porque ahí me es imposible hacerlo. Pero no me acuerdo el nombre, pero si está por ahí se ha de acordar. Pero un error que se comete ahí es el hecho de que la norma de una partición es el máximo de los, o sea, tenemos una partición sería X1, X2, X3, B, A, C, Y1, Y2 y D. Entonces, ¿cuál sería la norma de esta partición? Sería el máximo del conjunto formado por ¿quién? Por X1 menos A al cuadrado más Y1 menos C al cuadrado, coma. X, el otro sería X la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más, este sería Y1 menos C al cuadrado, coma, y estaríamos tomando, ¿qué cosa? Todas las diagonales de cada uno de los rectángulos y el máximo de eso sería la norma de la partición. Eso es porque cuando me pone ahí la norma, pone aquí un solo número. No, es el máximo de todos las diagonales. Bueno, solamente para aclararle que sí hay un error en lo que estaba haciendo. Pero insisto, no es por esa vía como voy a revisar los problemas, porque me resultaría imposible estarle volviendo a escribirle y mandándoselo. No, los revisamos aquí, preferentemente, ¿no? Bueno, solamente. ¿Alguien me iba a hacer otra pregunta? Es que la clase pasada hice una sugerencia para lo de que demostrar que el producto de funciones integrables es integrable. Ajá. Y pues nada más quedó en que teníamos que factorizarlo de cierta forma y terminar concluyendo que pues lo que estábamos buscando. Sí. Entonces no sé si podría decirme si mi demostración pues terminó estando bien o no.
A ver, vamos a tratar de escribirla. Habíamos quedado en que el supremo para los F por G, MIJ, ¿no? Para los F por G, menos el ínfimo para los F por G era menor o igual que consideraba que el supremo no, para de mi J de F por el supremo J por G menos el M y J para F y el M y J para G. Ahí habíamos dejado el asunto, ¿no? Ajá. Y de ahí, ¿cómo ves? Pues se suma M mayúscula IJ de G por M minúscula IJ de F y luego se le resta el mismo. Ajá, y eso te lleva a que esto se puede escribir como M mayúscula IJ de G M mayúscula IJ de G. Eso por M mayúscula, bueno, M mayúscula IJ de F menos M minúscula IJ de F. Ajá. Y luego lo mismo, nada más que invirtiendo F y G, y que fuera lo que está multiplicando es la M minúscula. F. IJ de F, ajá. Por MIJ de G, no, de G. Sí, de G. Menos M minúscula de G también, ¿no? Ajá. Sí. Y pues se supone que como F y G son integrables, pues deberían de, bueno, integrables en R, deberían de ser acotadas. Entonces, pues... Bueno, todas las funciones son acotadas, y esa es una hipótesis, no porque sea bueno, es una hipótesis general para lo que estamos haciendo en esta parte, ajá. Claro, entonces, pues debería existir un número mayor estricto que 0, ajá. Tal que va a ser mayor o igual que MIJ de G y M minúscula IJ de F. Sí, sí, es cierto. Entonces, existen una K y una L, digamos, tal que L por positivos, además, ¿no? Sí. Tal L por M y J de F menos M y J de G, de F, perdón, más, a lo mejor hasta podemos tomar el mismo. Ajá, yo estaba tomando el mismo porque pues ahí nada más bastaría tomar el máximo de cualquiera de esos dos. Ajá. Entonces, pues asumí de un inicio que existe un número que en común es mayor o igual que cualquiera de esos. Ajá, bueno. Entonces es menor y pues nada más eso lo multiplicamos por los A y J, que también como ser mayor y estricto que 0, pues no altera la desigualdad. Sí, todo se multiplica por el A y J, ¿no? Ajá. Y ajá, una vez hecho eso, pues podemos sumarlo y ya nos quedan como las sumas superiores menos las sumas inferiores. Sí. Y menor o igual que, pues, la suma de las diferencias también de las sumas superiores e inferiores, pero de las funciones por separado. Sí. Y todo multiplicado por nuestra L. Sí. Y pues una vez hecho esto, pues nos podemos, como de ambos lados de la desigualdad está el M, pues vamos a poder terminar pues anulándolo porque es mayor estricto que 0. Y entonces nos va a terminar diciendo que la suma superior de delta de F por G menos la suma inferior de delta de F por G va a ser menor igual que, bueno, las sumas superiores para F y G menos las sumas inferiores para F y para G respectivamente. Ajá. Y eso va a ser menor estricto que 2 veces epsilon. Digamos,
aquí habría que decir, una vez que tenemos la desigualdad esta, ¿no? Una vez que sumamos, multiplicamos y sumamos, tenemos que la suma superior, que para cualquier partición, la suma superior sobre delta de f por g menos la suma inferior sobre delta de f por g va a ser menor o igual a L. Ese es mi gato, el que oyen por ahí. Que L por la suma superior sobre delta para F menos la suma inferior sobre delta para F más L otra vez, en todo caso, la suma superior sobre delta para G más la suma menos la suma inferior sobre delta para G. En algún momento van a tener eso, ¿no? Sí. Bueno, pero ahora hay que usar la hipótesis. Bueno, sí, eso habíamos antes quedado que existía algún delta 1 para el cual la diferencia de las sumas iban a ser menor que epsilon y también que iba a haber un delta 2 para que las sumas de C y G integrables dado epsilon mayor que 0 para epsilon 1 igual a epsilon sobre 2L igual también, bueno, a epsilon 2, o sea, para epsilon 1, que sea igual a epsilon 2, existen particiones, ¿no? Existen particiones delta 1 de R que hacen a esta diferencia menor que epsilon 1 y otra que hace a esta diferencia menor que epsilon 2. Pero lo que nosotros queremos es encontrar una partición para el cual esto se haga menor que epsilon. Entonces lo que vamos a hacer es tomar, ¿qué cosa? Tomar un refinamiento común de delta 1 y delta 2. la unión sería, ¿no? Pudiera ser la unión, ¿sí? Por ahí se dice cómo se construyen los refinamientos. Bueno, tomando los elementos de la partición de AB que corresponden al delta 1 y los que corresponden al delta 2 y uniéndolos, y lo mismo para el eje Y, se tiene un refinamiento común de delta 1 y delta 2. Pero eso dice que las diferencias entre delta 1 y delta 2 van a ser, ¿qué cosa? Menores que épsilon. Pero ahora tomamos, bueno, a que esto se va a cumplir para un delta 1 y esto se va a cumplir para un delta 2. Entonces, al tomar un refinamiento, las diferencias se van para atrás. Pero al tomar esos números, eso hace que se vuelva también menor que epsilon. O sea, la parte que digamos hay que todavía pensarle con cuidado es que hasta lo que se llega solamente considerando las sumas superiores, las sumas inferiores a una desigualdad de este tipo. Lo que hay que garantizar es que hay una partición para la misma, para el cual esto se hace menor que epsilon, esto se hace menor que epsilon, porque para esa partición aquella cosa va a ser menor que epsilon también. Eso es lo que faltaría. Vaya, si es que no lo has hecho. Vale, sí. Sí, pero sí está bien. Por ahí va el asunto. Vale, gracias. No. Profe, en este tengo una pregunta.
Ajá. A propósito, se lo dije justo antes de que borráramos la L, Ajá. porque le quería preguntar de la desigualdad que teníamos hace un momento cuando aprovechamos que la función era acotada para reemplazar la factorización que teníamos de la suma superior menos la suma inferior de f y de g respectivamente, multiplicados por el supremo y por el ínfimo correspondiente de un Ajá. subrectángulo de alguna partición. Esos ínfimos y supremos los reemplazábamos por uno, digamos, más fijo, ¿no? Una L. Pero habría sido un error Una si cota no lo superior. Ajá. ¿Qué pasaba? habría sido un error si no los cambiábamos por la cota superior que es la L. Bueno, es que de lo contrario, eso para cada IJ va variando. Y entonces, al hacer la suma, hay que considerar también a ese factor. O sea, la ganancia de que sea una constante es que sale fuera de la suma y solamente nos tomamos la suma sobre las diferencias entre los supremos y los ínfimos. Porque si lo dejamos como está, pues va a ir cambiando para cada vez que cambia y sí sería un error. O sea, no se podría avanzar como lo hicimos acá. Ok. Ajá. Pues así va la historia. Profe, en la propuesta que dio el compañero hace un momento, Ajá. ¿por qué se puede tomar el mismo L para ambas funciones? O sea, tomamos L en ambos. ¿Por qué se puede hacer eso y no tienen que ser diferentes? A ver, tenemos primero perdón, así. Tomamos MIJ, por ejemplo, para F, es menor o igual que la M para F. Esto es, que el supremo en cada rectángulo es menor que el supremo sobre todo el rectángulo. ¿Sí está bien? Sí. Que el supremo sobre todo el rectángulo. Y este es el supremo, y como las funciones son acotadas, pues eso lo acota en general a un número L. Ahora, el ínfimo, ahora para G, digamos, eso es menor o igual que el supremo para G. Esto es menor o igual que el supremo sobre todo el rectángulo, pero es una cota superior, y esta será menor que quién, que algún número t. O sea, el ínfimo es menor que el supremo, y el supremo es menor que el supremo de la función en todo el rectángulo. Pero ahora tomamos el mayor de estos dos, y ese es mayor que los números que venimos considerando. Ah, claro. Y ya con eso nada más hay uno. Ajá. Bueno, se puede, digamos, puede haber dos, pero uno tiene la propiedad de que más bien se puede encontrar uno solo con la propiedad de ser mayor tanto de estos números como de estos números de aquí. Ok, de acuerdo. Gracias. Bueno, ándale. Pues a ver, váyame diciendo qué más tenemos. Profe, fíjese que, bueno, a mí me surgió la duda de que, bueno, ya hemos hecho como este paso varias veces en nuestras demostraciones y en las demostraciones del documento. Ey, pero, bueno, o sea, lo que hacemos es tener como ya sea el ínfimo o el supremo
por ejemplo, el M y J de una función o el M mayúscula y J de otra función. Y lo que hemos hecho es decir, bueno, pues cuando multiplicamos por las áreas, entonces eso ya como que nos resulta en sumas superiores e inferiores donde corresponda, ¿no? Pero checando como la definición de suma superior e inferior, o sea, las sumas son como, pues tienen como el simbolito de la sumatoria y no solamente son el producto del ínfimo y el supremo. Bueno, perdón, del ínfimo por el área o del supremo por el área. Entonces, no sé, me da curiosidad saber por qué como cuando tenemos, por ejemplo, M y J y lo multiplicamos por A y J, ya como que a partir de eso podemos concluir una misma relación de orden con las sumas superiores e inferiores. Que sea mayor las inferiores Uh-huh. que las superiores. Sí, por ejemplo, lo que hicimos ahorita en la demostración de hace rato, que una vez que ya habíamos agrupado y factorizado, ya teníamos pues los M y J y acomodados adecuadamente, y que cuando multiplicábamos por el área, ya con eso como que nos aparecían sumas superiores e inferiores, pero como el hecho de que como que aparezcan es lo que me da duda. Ajá. Esto, lo que estamos haciendo es esto, ¿no? Estamos tomando la suma de los M y J por A y J, que es una suma superior, ¿verdad? Menos la suma de los M y J por A y J, que es una suma inferior. Esto sería explícitamente la diferencia entre esto es una suma superior sobre delta menos la suma inferior sobre delta, ¿verdad? ¿Sí está? Sí, así es. Y lo que tú dices, ¿cómo pasamos de aquí para allá? O algo así. ¿O no? A ver qué me estás preguntando. No, que bueno, cuando hemos tenido nuestras desigualdades, no tenemos los simbolitos de las sumatorias. Solo tenemos, por ejemplo, M y J menos M y J por A. O sea, tenemos la igual así como estaría, pero sin las sumatorias. Y A ver, ay, caramba. Eso sí, ya no me. Ajá. A ver, E y J, por ahí J. No, No me, yo creo no me que la compañera se refiere a cómo es que armamos la sumatoria a partir de cada sumando que en un principio tenemos la desigualdad con ellos. teníamos esto, ¿no? Teníamos así. Teníamos MIJ de F por G, a ver si es cierto, menos MIJ de F por G. Y ya no vamos a hacer lo demás, pero ese sería menor o igual a MIJ de F menos MIJ de F más MIJ para G menos MIJ para G. Así queríamos. Ahora multiplicamos, decíamos, por A y J. Si hacemos esta cuenta, bueno, no lo vamos a hacer aquí. Multiplicamos por A y J, porque son números positivos. Multiplicamos por A y J. Multiplicamos por A y J. Y ahora sumamos. O sea, decimos, y de aquí sumamos sobre delta, o sea, sobre los elementos de la partición, ya tenemos la suma
de los M y J para F por G menos M y J para F por G por el A y J. Y esto ya se convierte en la suma superior sobre delta para F por G menos la suma inferior sobre delta para F por G. Pero entonces, cuando tenemos esto que vale para los supremos sobre cada rectángulo, ahora multiplicamos por A y J y sumamos sobre todos los elementos de la partición y tenemos esto. No sé si te aclara más si por ahí va tu duda o no estoy captando. Ah, ok. Sí, creo que sí. Bueno, más o menos sí, porque, o sea, entonces lo que hacemos, por ejemplo, en lo que está en el pizarrón, en la desigualdad que está hasta arriba, lo que hacemos es como suponer que se cumple esa desigualdad para cada uno de los M y J en la partición. Sí, en la clase anterior probamos que se cumple. Ya. Y entonces, como se cumple, digamos, como para cada sumando, ya podemos decir que se cumple, pues al sumar todo sobre la partición y ya aparecen. Y que se mantiene la desigualdad cuando hacemos la suma completa. Ya, ok. Entonces ya quedó claro, profe. Sí, gracias. Sí, Bueno, está. Gracias. Ajá, está bien. ¿Alguien más? Mañana les mando el siguiente paquete y es cortito, no sé si les pueda mandar 2 o prefieren seguir terminando el contenido de estos 2 primeros paquetes. ¿Nos puede mandar nada más uno? Bueno, o sea, del siguiente, pero nada más uno. Bueno, sí, es interesante lo que aquí hay, así es que sí vale que lo lean con cuidado. Entonces, mañana les mandaré el siguiente escrito y váyanlo leyendo, creo que se está más o menos avanzando bien. Pues sigan así y van a ver que la vamos a resolver muy bien. Y bueno, por ahí lo que escribo mal, háganmelo saber por si me equivoco para que corrijamos, pero no, más o menos trato de no cometer tantos errores. Pues, si tienen más preguntas, díganme y todavía queda un ratito de la hora. Profe, yo quería preguntarle si tenía alguna sugerencia para el problema 4, que dice que cuando tenemos integrales dobles, bueno, cuando tenemos, a ver, lo leo mejor. Pruebe que si f es integrable en R, entonces CF, con C una constante, también lo es, y al calcular la integral doble, la constante puede salir de las integrales, bueno, de la integral doble. Ajá. Yo les sugiero primero hacerlo para C positivo, porque nosotros sabemos que como es integrable, pues vamos a tener que la suma superior para F, pues va a ser, ¿qué cosa? La suma de los de los M y para F por A y J, M y J para F por A y J, ¿no? Ahora, ¿qué será una suma superior para los C por F? Pues vamos a ver que M y J tiene la particularidad de que cuando tomamos los F de X, Y
con X, Y en R y J, pues X, Y es menor o igual que M y J para F y mayor o igual que M y J para F. Pero entonces ahora si multiplicamos por C y C es positivo, C por F de XY, pues va a ser menor o igual que C por M y J. Entonces, C por M y J se vuelve una cota superior para los C por F de XY. Se prueba que no solo es una cota superior, sino que este número es el supremo de los C por F de XY. O sea, se puede hacer la cuenta, es una cota superior. Supongamos que hubiera otra cota menor y se llega a una contradicción. Entonces lo que vamos a tener es que el supremo de los C por F de XY es C por el supremo de los F de X, Y. Un primer resultado, cuando C es positivo, que el supremo de los C por F de XY es C por el supremo. Entonces, cuando estamos tomando una suma superior de esta función, pues se va a volver C por la suma superior de las F de XY, porque la C va a salir fuera de la suma. Pero igual ahora tomamos el ínfimo de estos. Si tenemos C por las sumas superiores, otra vez se prueba que el ínfimo de estos conjuntos, C por F delta, que el ínfimo de esto es C por el ínfimo de estas sumas superiores, pero el ínfimo de estas es que es la integral superior. Entonces vamos a tener que la integral superior de C por F es C por la integral superior de la F. Tomando dos cosas, que para este caso el supremo de la C por F de XY es C por el supremo de F de XY. Y que el ínfimo de C por las sumas superiores, de C, que el ínfimo de C por las sumas superiores es C por el ínfimo de las sumas superiores. Y como es integrable, pues ya basta trabajar con las inferiores con las sumas superiores para que de la igualdad se concluya que la igualdad vale para las integrales. El punto central es este. Concluir o tener presente que el supremo de los C por F de XY. ¿Y de dónde viene esa afirmación de esta desigualdad? ¿Qué dices? ¿Sí te es útil la sugerencia? Sí, de hecho sí. Muchas gracias, profe. Bueno. Pero entonces, ¿esa igualdad la tendríamos que probar o solo tener presente para la demostración? Que sé esto, pues Ajá. es una propiedad que se usa en los reales. O sea, si lo pueden probar estaría bastante bien, ¿no? Porque no es pesado. O sea, supongamos que este no es el supremo. Entonces había una cota superior más chica. Y ahí se encuentra un XY tal que supera a esa cota superior y entonces sería la contradicción. O sea, no es complicado, pero si por ahí tienen curiosidad de cómo es que esto es cierto, pues estaría muy bien que lo probaran, ¿no? Pero digamos que no es indispensable, o sea, qué sé yo, es como que la curiosidad tiene que ser de ustedes, cómo es que se prueba que eso es cierto, ¿no? Ok, profe, gracias. Bueno, pues así vamos. Así que creo que son ya 10 para la hora.
¿O no? Sí, profe, ya faltan 7 minutos. Ah, pues miren, no, pues ya. Vamos a ver si encontramos algo de comer. ¿Qué les parece? Pues síganle trabajando, síganle leyendo así con todo cuidado. Ya muy pronto vamos a llegar a cómo se calculan las integrales, que es lo que más empieza a entusiasmar, ¿no? Hasta aquí estamos en la parte teórica, esa siempre es más densa, pero una vez que se capta esto, lo que sigue ya es bastante más ligero. Pero entre tanto, aquí la vamos a dejar